buenos días. Gracias por estar con nosotros este tercer día. Disculpa. Una avispa. No, casi lo pica una avispa, casi lo pica una avispa. Este gobierno protege al sector No. privado. Está demostrado. Ahora, Dice que lo iba a agredir. lo iba a defender más bien. Y ahora Masparrote lo tiene atrás. Entiendo que él se va bien con la biología. Bueno, muy buenos días, disculpen la tardanza y retraso personal, pero la verdad es que es un día hermoso el de hoy, un día que puede dar muchos frutos por esta extraordinaria reunión. 2 días precedieron de una jornada intensa de trabajo entre los editores nacionales e internacionales. Ayer se generó una ronda de negocios entre 33 empresas, tanto entre nacionales e internacionales, y esas tuvieron una muy buena jornada. La teníamos planteada para solamente en la mañana y terminó siendo muy en la mañana hasta entrada la tarde. Entonces, felicito a los organizadores, a todos quienes estuvieron a cargo de esa ronda de negocios y que todavía sigue. Es decir, esa fue la que se hizo ejecutiva, como quien dice, ¿no? Pero todavía quedan todos estos días de feria donde se van a seguir planteando las mismas negociaciones entre las diferentes editoriales. Porque no solamente puede ser entre nacionales e internacionales, también pueden ser entre internacionales e internacionales y entre nacionales y nacionales. Porque el sentido también está en la parte de la cooperación y las alianzas que podrían darse. Por ello, hoy tenemos un cierre que nos convoca también a un sector muy importante en lo nacional, que es el sector de las cámaras que tienen que ver con las artes gráficas, las editoriales y el libro. Con nosotros, aquí fallaba un poco el protocolo, porque el que conozco es Julio Masparrote, que es el presidente de la Cámara del Libro. Los demás compañeros ya nos presentaremos. Y tenemos con esta visita está nuestra ministra del Comercio Nacional, Delis Álvarez, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Entonces, voy por ahí. Ya ven, esta voz no es la que me corresponde realmente, ya estoy un poco agraviado ahí, pero vamos a realizar un encuentro. Este encuentro ya de clausura es ya formalizando, ver cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades y cuáles son nuestras oportunidades. Para eso tenemos a la ministra y al ministro Ernesto Villegas para trabajar para poner sobre la mesa algunos puntos que después nos va a servir para entrar en una mesa de trabajo, que no será este día, sino que lo pondremos, si lo decidimos hoy, después de la FILBEN, por supuesto, sería recomendable. Bueno, ministra, bienvenida. Nosotros encantados. Soy Raúl Casal, viceministro de Fomento para la Economía Cultural y encargado director de la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Entonces, ¿a quién le doy la palabra primero? Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Esta es una hermosa feria que logró durante 18 ediciones tener un pabellón infantil en cada una de esas anteriores ferias. Y este es el primer pabellón infantil que contiene una feria, porque todos estos espacios hermosos son primordialmente para los niños y las niñas. Ya verán ustedes, si la recorren sus espacios, quienes vengan hoy por primera vez, cómo la familia caraqueña se congrega por estos lugares. Atrás quedó el tiempo en que estaban vedados estos espacios para la generalidad de la sociedad venezolana y menos para una iniciativa de corte cultural de este tipo.
con la diversidad que caracteriza a una feria del libro. Tenemos como país invitado de honor a la República de Colombia, que ha traído una hermosa representación artística. No se ha confinado a los espacios del llamado recinto ferial, sino que nos hemos ido, por ejemplo, al barrio Nuevo Horizonte, en la parroquia Sucre, en Catia, Cerro Arriba, donde hay una comunidad de origen colombiano, de origen afrocolombiano, y fue un encuentro mágico entre el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, su equipo de trabajo, y esos compatriotas suyos y nuestros, porque son colombo-venezolanos. Fue muy emotivo ese reencuentro cultural. Hemos tenido actividades también en la parroquia San Agustín, se los recomiendo, el Guaguancó de Colores, el Cumbe Tour, y allí disfrutamos de una velada con una agrupación llamada Convileza Mí, que en idioma palenquero, ustedes saben que en Palenque, Colombia, hay una comunidad que tiene un idioma, una lengua de origen africano, mezcla con el castellano, y entonces eso quiere decir mis amigos. Y vimos a mis amigos bailando entre colombianos, venezolanos, una cosa maravillosa. Así que desde el punto de vista emotivo ha sido todo un éxito esta feria, pero desde el punto de vista práctico también, porque ha significado un reencuentro. Nuestro lema es leer nos reencuentra. Y nos hemos reencontrado con Colombia, con la que históricamente, ustedes lo saben mucho mejor que yo, hemos tenido una relación cultural y editorial muy importante. Aquí hemos recibido autores, escritores, editoriales, sobre todo ubicadas editoriales cerca de la frontera con Venezuela, ¿verdad? De modo que sea verdaderamente propicia la ocasión para establecer un relacionamiento. Pronto se va a inaugurar el 24 de noviembre una librería del Fondo de Cultura Económica de México en la población de Arauquita, muy cerca de la población venezolana de La Victoria, que va a surtir ambos lados de la frontera. Eso significa un acercamiento, y nosotros queremos que ese acercamiento sea recíproco. Tuvimos la feliz noticia hace un par de años, cuando tuvimos a México como país invitado de honor, del intercambio de títulos venezolanos por títulos mexicanos. 10.000 libros de autores venezolanos comenzaron a circular en las ferias del libro y las librerías del Fondo de Cultura Económica de México, y en reciprocidad aquí hemos recibido también una cantidad muy importante de libros mexicanos. De modo pues que estamos abiertos al intercambio con todos los países del mundo, especialmente con los de habla castellana y nuestros hermanos de América Latina. Tenemos expectativas de que nuestra potente industria gráfica, aquí representada por líderes del sector empresarial, pueda reverdecer, porque tenemos en Venezuela, ustedes me corrigen si digo una mentira, bienvenido Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura, Turismo y Poesía del gobierno bolivariano. Tenemos en Venezuela una capacidad instalada y una experticia, un capital humano de primer nivel, con grandes potencialidades, pero a un porcentaje muy bajo de operatividad en este instante. Y eso significa una posibilidad para el intercambio con otros países. Le decía yo a una vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, que nosotros podíamos perfectamente plantearnos la exportación de libros hacia el mercado del Caribe, por ejemplo. Y ella me decía, pero es que hay una norma que está vigente que impide eso. Y yo le decía, bueno, vamos a derogarla, pues. El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros tiene plena disposición a escuchar los planteamientos del sector privado, eso lo dirá mejor que yo la ministra de Comercio, pero este espacio está justamente diseñado para eso, para escuchar las dificultades que pueda haber en el camino que nos impida una acelerada recuperación efectiva de este sector. Nos interesa en el campo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura todas las dinámicas económicas asociadas a la cultura. Aspiramos a que la cultura se reconozca como un motor de nuestra economía, que entendamos que además de ser un espacio para la expresión de nuestra identidad, es también un espacio para la creación de actividad económica, de empleo, de puestos de trabajo, de emprendimientos de toda naturaleza, que además tiene testimonio en las editoriales que hoy nos acompañan, tanto de Venezuela como de otros países. Aquí estoy viendo al director de editorial Galac, Carlos Parra. Acaba de cumplir este muchachito 80 años.
y su testarudez en el campo editorial es digna de admiración. Decía Raúl Casal que sí es un hombre del libro. Yo lo que soy es un periodista infiltrado en estas lides por voluntad ajena, porque nunca pensé ni trabajar para ser ministro de Cultura. Pero bueno, en todo caso Raúl sí es un hombre del libro. Nació entre plomos. En esa época se imponían los tipos de plomo, ¿no? Había que tomar leche para prevenir enfermedades. Pues bueno, me decía que para un negocio, un emprendimiento en el campo editorial, no te puede mover solamente el afán de lucro. Tiene que haber una pasión, un enamoramiento con esa actividad. Porque en cualquier etapa de la vida, ese negocio seguramente se presentará como no rentable. Y mantenerlo significará un compromiso con la actividad escogida. Así que yo desde aquí hago mi reconocimiento a todas y a todos los que, independientemente de sus posturas políticas, sociales, religiosas, económicas, del equipo de béisbol de su preferencia, orientación sexual y de toda índole, se hayan mantenido aferrados a la actividad alrededor del ecosistema del libro y la lectura en Venezuela. Porque independientemente de cualquier diferencia, ese afán de mantenerse firmes en esa actividad refleja un amor por el oficio y un amor por Venezuela, finalmente, que es el amor que nos debe unir más allá de las sanas diferencias entre los seres humanos. Así que bueno, yo hecha esta introducción, quisiera darle la palabra a nuestra ministra del Poder Popular para el Comercio, Delis Álvarez, y abrir la ronda de intervenciones con libertad de palabra para todas y todos. ¿Qué dice el viceministro Raúl Casal? Que Tiziana, cuando nombró a Tiziana Policer, ella me mandó la confirmación de quiénes son los que iban a participar, así que me disculpo y no nombré a todos, solamente a Julio. Se encuentra con nosotros Gustavo Valecillos, ¿no? Presidente de Consecomercio, Julio Parrote, presidente de Cámara del Libro, Atilio Granone, muy bien, y Claudio Basaro, de la presidente y consejero de la Asociación Venezolana de Artes Gráficas, y Fausto Romeo, coordinador sectorial de Consecomercio. Ahora sí, ministra. Bueno, buenos días, todavía estamos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes quieren café? Hoy empezamos la. Vamos a brindárselo, pues. Raúl paga. Traiga café, y agua también. Café y agua, señor Sensi, rápido. Bueno, un bonito domingo poder participar. Primero felicitar al equipo organizador de la Filben. Esta feria son punto de encuentro de los cultores, de los escritores y de los que aman la lectura independientemente de que escriban o no. Y sobre todo en la sociedad moderna donde todo apunta que cada vez más nuestra juventud y nuestros niños y niñas vayan más hacia las redes sociales y pierdan el hábito de la lectura, estas ferias pues tienen mucha más pertinencia, cada vez más, porque no es lo mismo leer en un teléfono, en un iPad y en todos los aparatos modernos que leer un libro, ¿no? Porque Venezuela tiene, me corrigen los expertos, tiene una cultura y tiene un potencial importante en la industria del libro. Tenemos muchos escritores y escritoras reconocidos, es decir, hay una cultura por la escritura en Venezuela. Felicitar a los acompañantes, agradecerles su compañía a las delegaciones de otros países, Colombia, que venimos un acercamiento franco e interesante en todos los ámbitos, solo en el libro, sino en otras ruedas de negocio que se han venido dando en este último año y que han sido bastante positivas para la economía venezolana y también para la economía de nuestro hermano pueblo de Colombia. Bueno, Ernesto, tú dijiste casi todo. Sin embargo, bueno, precisamente te estaba escuchando hablar y una de las cosas que nosotros tenemos como meta y como fin es diversificar nuestra economía y cada vez más depender menos de la renta petrolera, por razones obvias. Yo creo que las sanciones a nosotros nos hizo pasar del discurso de transitar hacia una economía diversificada a la obligación de hacerlo, ¿no? O sea que no ha sido tan mala las sanciones en cuanto a esa adversidad impuesta nos ha hecho nosotros pues avanzar con mayor rapidez hacia
hacia un camino de una economía diversificada. Y sin duda alguna, yo sí creo, y estoy de acuerdo contigo, en que la cultura y todo la cultura en su generalidad, pues por supuesto sí agrega valor y sí produce, o sea, sí es una actividad económica, no vista desde la explotación ni del capitalismo, pero sí genera y produce para el país, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el libro y las cámaras que hoy nos acompañan, gracias por acompañarnos, siempre nos acompañan realmente, en todos los ámbitos, pero les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy, porque bueno, creo que estos espacios han sido muy positivos para la resolución de muchas cosas y trabas que hemos tenido en el camino, para el desenvolvimiento de muchos de los sectores, y ya ustedes nos habían manifestado pues esa traba que tienen y el impedimento que se tiene para la exportación, y pues a estas alturas quizá en algún momento eso tuvo su sentido, pero en este momento es pertinente que hagamos la propuesta para que se pueda exportar libros, se pueda eliminar esa traba jurídica que tenemos, y que confíen en ustedes en que vamos a hacer la diligencia para que así sea. Sobre todo porque Venezuela tiene una tradición desde la industria gráfica, desde el libro, desde las editoriales, y tenemos una capacidad instalada en Venezuela bien importante, y sin duda alguna esta también es una fuente de divisas para el país, que es lo que precisamente estamos procurando con todos los motores económicos. Bueno, yo creo que no voy a extenderme más. Gracias por acompañarnos, Gustavo, por tu presencia, a los compañeros de las cámaras de Consejo Comercio. Cuenten ustedes siempre con esta articulación y esta comunicación efectiva que hemos sostenido en estos últimos años, en la que, bueno, hoy la vicepresidenta tuvo una participación en Venevisión bien interesante, que mostraba los números de crecimiento de Venezuela, que a veces de manera mezquina podemos decir son pocos, pero cuando tú dices en una economía asediada y una economía típica, pues nosotros no estamos en las mismas condiciones de otros países de la región, ni siquiera el sector privado tiene las mismas condiciones del sector privado de la región, puesto que, por ejemplo, ustedes van a traer materia prima y es mucho más costoso para el empresario venezolano que para el empresario colombiano, porque bueno, nosotros esas medidas han afectado a todos los sectores, y entonces los pagos no son directos para adquirir la materia prima, tienen que triangular, eso les genera una comisión y etcétera. Entonces no son las mismas condiciones del empresariado venezolano en todos los sectores, incluso en la industria del libro y de las artes gráficas, también es mucho más complejo que cualquier otro país de la región y que cualquier otro sector de la región. Por lo tanto, no es poca cosa que Venezuela cierre en números positivos de crecimiento, y cuando los comparas además con la región, tú dices, estamos entre los países de mayor crecimiento. Y repito, en condiciones atípicas, en condiciones adversas e impuestas. Entonces yo creo que hay que celebrar, tenemos mucho que celebrar, no solo la Navidad, sino celebrar que juntos el sector privado que ha creído en el país, y por supuesto las medidas económicas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, pues hacen que hoy tengamos como consecuencia números positivos. Así que vamos a cerrar, ha sido un buen año, y el año que viene va a ser un año aún mejor, un año que va a reportar y que se estima también un crecimiento superior. Entonces estamos de verdad muy contentas por este cierre de año. La vicepresidenta, bueno, mencionaba estos números, pero también ha sido y ha reconocido con mucha humildad y sin ningún tipo de complejos que los sectores privados han sido una parte fundamental para el crecimiento económico de Venezuela. Así que bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, de nuestra vicepresidenta ejecutiva, le agradecemos a ustedes siempre la presencia y siempre la comunicación franca que nos ha permitido pues seguir avanzando hacia la Venezuela hermosa, grande y prodigiosa que todos esperamos y estamos construyendo. Gracias. Bueno, con estas palabras queda derecho
queda abierta el derecho a palabra de los compañeros. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, ministro Villegas, ministra Delis, viceministro Casal, compañeros de gremios, señoras y señores. Bueno, el ministro Villegas, de verdad, como dijo la doctora Delis, hizo una introducción donde más o menos tocó todo lo que nos atañe en esta reunión de hoy. Desde el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, a nosotros nos preocupa, pues, y nosotros siendo creyentes, pues, que la educación es parte de la recuperación económica que debemos tener, pues nos preocupa la vida y el auge que puedan tener nuestros afiliados, nuestras cámaras afiliadas y todos los sectores que nosotros representamos. En este caso, pues, me refiero al sector de editores, de artes gráficas y del libro. La doctora Delis dice que vamos a tener un crecimiento importante para el próximo año por diferentes razones, ya las hemos manifestado públicamente en varias partes, y nosotros nos interesa, pues, que estos sectores de artes gráficas, de editores del libro, sean parte de ese crecimiento. Ustedes saben ya, por lo que estuvieron comentando en su introducción, de la traba, pues, jurídica que tenemos. Están claros en eso, por lo que entiendo. Entiendo que es desde el 2014 que tenemos esa traba. Bueno, ante la baja y poca demanda del mercado nacional ante estos sectores, debemos poner, y es lo que venimos creo que a conversar un poquito, los reflectores, la lupa en el comercio exterior, en el comercio que nos rodea, pues. Ya que se abrieron las fronteras con las islas ABC, se abrió la frontera con Colombia, vemos, pues, oportunidades allí siempre y cuando, pues, se tomen las medidas jurídicas que tenemos, que demandamos, pues. Yo particularmente lo comentaba esta mañana temprano con nuestro compañero, que vemos una oportunidad en la promulgación, en la pronta promulgación que debe hacerse de la ley de fomento de las exportaciones no petroleras. Yo creo que esa ley debiera derogar en sus disposiciones finales, ella dice de derogar cualquier ámbito que entorpezca la aplicación de esta ley, debe quedar derogada, y yo por ahí la oportunidad de que de esa manera se pueda derogar ese punto jurídico que tenemos allí. Entonces, bueno, sin más, yo quisiera, pues, que se expresen las cámaras involucradas, porque son los que conocen por dentro y de lleno el problema que presentamos. Pero de verdad que viva el libro, que viva la educación y que viva la cultura. Muchísimas gracias. Bien. Buenos días. Mi nombre es Atilo Granone, presidente de la Cámara de Industriales y Artes Gráficas. En relación a lo que se ha comentado, primeramente, gracias por la oportunidad de estar en este ambiente. Nosotros desde hace aproximadamente 2 años hemos percibido que ha habido un mayor acercamiento del sector privado con la parte gubernamental. Eso se agradece mucho. Antes esas comunicaciones estaban como que interrumpidas por diferentes factores, y ha habido ahorita recientemente mucho acercamiento. Nosotros nos hemos reunido mucho con el Ministerio de Finanzas, y han surgido muchas ideas y han habido muchas propuestas. El ministro Villegas decía que la pasión es lo que tiene que mover, digamos, este tipo de actividades, pero amor con hambre no dura. Entonces hay que estar claro de que nosotros tenemos 80 años en el medio, han sido 80 años muy duros, y en cuanto a la capacidad y a la experticia que tiene el sector gráfico, yo les quiero informar que a lo mejor no ha habido la comunicación o la divulgación necesaria. Algunas empresas del sector gráfico venezolano participamos en un evento gráfico en Argentina que maneja el premio denominado Teobaldo de Nigris. Es un premio que maneja Conlatingraf, que es la Confederación de Industriales Gráficos de Latinoamérica. Y ahí participan empresas desde México hasta Argentina y Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, todos participan ahí. Y la empresa venezolana pudo hacerse con 6 premios en ese evento, de los cuales hubieron un primer premio, 5 segundos y una mención de honor. O sea, fue una acción de verdad resaltante, y eso habla de la capacidad
y de la tecnología que estamos manejando actualmente, que si bien hemos sido golpeados porque ha habido muchas restricciones para actualizarnos tecnológicamente, no es menos cierto que tenemos una capacidad instalada y una capacidad de conocimiento y de experticia que es envidiable en el resto de los países. Porque si nosotros con estas dificultades, como usted decía antes, ministra, hemos logrado lo que hemos podido lograr, bueno, imagínense si nos hubieran dado rienda suelta pues para andar por ahí. Bueno, hubiéramos sido de lo mejor de la región, como en una oportunidad lo fuimos. Entonces, lo otro es que ciertamente en esos acercamientos que hemos tenido con el gobierno, se han planteado, como decía yo antes, muchas alternativas y muchas soluciones que están en manos del Ejecutivo realizarlas. Ahora, entre que uno pide y el gobierno ejecuta, parece que los tiempos son difíciles de manejar, pues digamos que son muy prolongados. Entonces ahí pedimos que la posibilidad de que esos tiempos sean un poco más cortos, que haya mayor celeridad en la toma de decisiones, porque son decisiones que afectan a la industria nacional y que únicamente están en manos del Ejecutivo. Más nadie tiene nada que ver con eso. No estamos pidiendo que haya acciones externas, no, nada más que el Ejecutivo tome las acciones necesarias para que la industria nacional pueda rápidamente recuperar la posición que tenía. Muchas gracias. Julio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Julio Masparrote, de la Cámara Venezolana del Libro. Posiblemente, muchas gracias primero muchas gracias primero por abrir estos espacios a hablar sobre el libro, que ya muchísimo tiempo que no se discutían en estos términos. Posiblemente yo quiero hacer un poco de historia, porque seguramente muchos aquí recuerdan de los libros de biología de Serafín Masparrote, quien era mi padre, y fue uno de los pioneros en la producción, edición de libros, ¿no? Entonces, él empezó su actividad en el texto escolar, quizás por accidente. Él decía que él quería ser investigador, pero cuando fue allá al centro pesquero de Cumaná se dio cuenta de que por ahí no tenía mucha vida y se regresó a Caracas y se puso a escribir libros. Entonces, él fue trabajando con la Fundación La Salle y en el 78 fundó su propia editorial. Empezó a producir sus libros de biología. Y llegó el viernes, esos libros se imprimían en España. En esa época teníamos un dólar muy por debajo, nos sentíamos, bueno, era el auge petrolero del 78, y esos libros se producían en España. Llega el Viernes Negro y definitivamente ya esos libros no se podían imprimir en España, y él se une con unos empresarios y funda una imprenta que ya tiene desde el 84. Empieza la producción de textos escolares. Los textos escolares también servían de base para producir muchísimos más libros de cultura general, sobre todo en el área de ecología, que era el que más le apasionaba. Llega el año 1998 y en esa época inclusive la imprenta empezó a exportar libros. Nosotros imprimíamos libros para una editorial que se llama Santillana, y esos libros llegaban a todo el Caribe, Perú, Chile. Más o menos en el año 2003, 2004, creo que fue cuando se instauró de nuevo el control de cambio. Ese tipo de exportación dejó de ser posible, y de ahí en adelante la imprenta pues se dedicó a trabajar con lo que hacía en Venezuela, producir textos escolares, revistas, libros para diferentes clientes, entre los cuales están todas las editoriales de textos escolares. Y llega el año 2010 y el Ministerio de Educación empieza a producir la colección Bicentenario, que a nosotros en ese momento nos pareció fantástico, porque bueno, ahí en la imprenta nosotros éramos uno de los que los imprimíamos, pero esa medida también vino con otra medida, que fue que en los colegios públicos solo se podía trabajar con la colección Bicentenario, y entonces las editoriales de textos escolares fueron relegadas solamente al sector privado. Es una medida que todavía sigue en vigencia. Ahora que estamos aquí sentados y conversando sobre el tema, pues yo considero que hay dos medidas.
una medida que es derogar, y creo que, por cierto, la nueva ley, como decía el señor Valecillo, está incluyendo, que es derogar todas esas providencias que debido al control de cambio no permitían la exportación, pero también considero que las editoriales privadas o todos los entes o actores que quieran participar en la educación pública también lo puedan hacer, porque eso impulsaría la economía de una manera más integral. Serían más docentes produciendo libros, más editores editando y corrigiendo textos, más ilustradores, más promoción y mayor cantidad de actores que quieran participar a través de fondos de responsabilidad social en esa educación. Entonces, gracias. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir y seguimos pendientes para seguir conversando sobre el libro. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, ministro Villegas. Gracias, ministra Denis, nuestra aliada, viene del sector de la educación. Yo, en este momento, como coordinador sectorial de Consecomercio, igualmente vengo de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, igualmente está la Cámara Venezolana de Educación Privada y la Asociación Venezolana de Educación Católica, que representamos entre tres asociaciones aproximadamente unos 1.600 planteles educativos privados de los 4.850 que existen en el país. Mantenemos conversaciones permanentes con la ministra de Santaella y no solamente eso, con el ministro Aristóbulo, que en paz descanse, eran permanentes durante la pandemia y sucesivo, y con el ministro Piñate, igualmente con la ministra Denis. Sin embargo, aquí es bueno acotar un pequeño punto que Julio lo habló muy por encima, que es las editoriales para poder presentar sus textos a los planteles privados. No tienen el aval, y lo hemos hablado y lo hemos conversado, y ya la semana que viene la ministra Santaella nos va a recibir para, con las cámaras en sí mismo, permitirse la legalidad, o sea, que el Departamento de Currículo pueda poder introducir en los planteles privados los textos escolares de libre elección. O sea, no hay una editorial fija, sino que cada plantel pueda estar tranquilamente, poder seleccionarlo, como en efecto se ha venido haciendo, se ha venido realizando, y que posiblemente se pueda hacer también en el sector oficial. Eso es una parte que ustedes ambos, como parte de ese Consejo de Ministros que permanecen y que pueden seguramente tocar ese tema, para nosotros es esencial y fundamental la amplitud. Ya se decía, inclusive lo dijo muy fugazmente, la editorial Santillana, una editorial transnacional que tiene editoriales en España, en México, pues producía en Venezuela. En su momento se producía, se editaba y se imprimía en Venezuela esos textos, es decir, divisas que permanecían y se mantenían aquí para ser exportados y para ser llevados a otros países de Latinoamérica. Entonces es el momento que también nosotros se pueda abrir ese camino, ese referente. Y un último punto que es importante mantener y tener en cuenta, que los textos, los pocos textos que vienen del exterior, cuando llegan al puerto de Cabello, a Puerto Cabello o La Guaira, dependiendo del puerto donde son recibidos, bueno, los aranceles son tan igual como traerse cualquier elemento, un televisor o unas importaciones de grandes líneas, que teniendo el caso de, aunque está exento del IVA, pero todos los aranceles que se pagan en los puertos realmente exceden, y los costos se trasladan indudablemente a los padres representantes que están pagando libros, textos escolares este año, de aproximadamente $20 cada texto escolar. Entonces, ¿cuál es la idea? Realmente buscar alguna protección de los textos escolares, no solamente para la exportación, como está muy bien claro, lo dijo el presidente Valecillo en su momento, que esa derogación de ese decreto que existe, para que nosotros también podamos también editar, exportar, y que pueda incluirse dentro de los planteles de manera oficial y legal, pues digamos, en todo esto. Muchas gracias por permitirnos estos espacios, y ojalá que sea de mucho éxito toda esta feria y que se siga haciendo durante muchos años. Gracias. 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 ¿Cómo no, por favor? Aprovechando este escenario y la oportunidad, y Claudio Bazaro, de la Asociación de Artes Gráficas de Venezuela, aprovechando hacer una pequeña cuñita por lo que es nuestro sector, ya que a veces se dice artes gráficas y no se entiende a profundidad, ¿no? Y para que todo esto sea entendido, no es solamente libros,
la industria gráfica la llamamos una industria transversal porque es fundamental para todo el resto de las industrias del país. El desarrollo de todos nos compete, pero cuando nosotros nos fijamos en el alcance de todo esto, no solamente es un cuaderno, un libro, vean a donde vean, una revista, una resma de papel, un ticket de estacionamiento, cualquier cosa es papel. El papel ha sido uno de los inventos más importantes de la historia. No por nada el descubrimiento de la imprenta, Gutenberg y todo esto ha sido casi que catalogado como una de las cosas más grandes de la historia. Y complementando un poquito todo esto, es verdad que hemos caído en un bajón y que poco a poco iremos reconstruyendo todo, ¿no? Obviamente hace falta poder adquisitivo del pueblo, de la gente, para que las cosas caminen. Ya eso se iría acomodando con el control de inflación que se está dando, que haya más préstamos bancarios, créditos, que de alguna manera haya aperturas y competencia, sana competencia, no controles, etcétera. Pero es que fijémonos que hasta ahora hemos sobrevivido un poquito más basado en dos aspectos, ¿no? Lo que es alimentación y medicina. Cualquier medicina que ustedes compren en la farmacia viene en un frasquito con su etiqueta o en una cajita. Todo eso pasó por alguna imprenta venezolana y dio trabajo a mucha gente. Todo alimento que ustedes ven en la estantería, en el anaquel del abasto, supermercado, tiene un empaque. Ese empaque, bueno, también, eso ha sido lo que ha salvado a unos cuantos en estos últimos tiempos. Gracias a la pandemia, los delivery han consumido bastante material. Pero todos los alimentos tienen una identificación, una publicidad, desde la cajita de cornflakes hasta la lata de atún. O sea, es un espectro gigantesco. De verdad que por donde vayan se van a conseguir un pedazo de papel con una tinta impresa que es fundamental para que todo funcione, ¿ok? Pero tenemos algunas debilidades. Una muy sencillita. ¿Con qué papel imprimimos una chequera? Bueno, ya no existe, ¿no? Pero una libreta de ahorro, un ticket, es que son miles de elementos. No tenemos una fábrica nacional que produzca papel. ¡Wow! Ya empezamos en subida. No toda hoja de papel que pasamos por una fotocopiadora viene de afuera. Increíble. Aquí ha habido fabricantes de papel. Una fábrica de papel no es un tarantín, tiene que ser una estructura, algo inmenso, ¿no? Para que sea como una ensambladora de vehículos, tiene que hacer mucho porque si no, no tiene sentido. Partimos ya de ahí con una pequeña desventaja. Es verdad que la situación nos trajo esto, pero hay que volver a invertir en que eso funcione. No somos competitivos con nuestros vecinos si empezamos por ahí. La tinta, los materiales plásticos, de empaque, etcétera. Todo eso es una debilidad que tenemos ya. Por ahí hay que empezar, por la raíz de que tengamos esa ventaja competitiva de que algo nuestro es lo que nos hace mejores. Porque la gente que se dedica al tema del ron o del chocolate han sido beneficiados últimamente porque tienen algo que viene de nuestra tierra, el punto número uno, el paso número uno de calidad y de fortaleza. Con eso se hace un buen producto final. Nosotros tenemos que también empezar con esa área en estas industrias. Y esta industria ayudaría a todas las demás que están alrededor, desde la bolsa de saco de cemento, o sea, todo eso es papel, ¿ok? Entonces, bueno, ese era el pequeño mensaje para dar la importancia del sector y lo que agrupamos. Gracias. Rodrigo Benavides, Premio Nacional de Fotografía. Buenos días. Bueno, caramba, me complace mucho haber llegado y me colí en ese puesto que estaba ahí suelto. Bueno, porque además he escuchado comentarios muy alentadores para el mundo editorial, del cual el campo de la fotografía forma parte. Es un gran ecosistema. Muchos libros, bueno, se han publicado de Venezuela hacia el mundo
el de Carl Weiman, La Gran Sabana, es el más vendido de todos. Lleva más de 30 ediciones y fue un éxito para promover el país. A lo que voy es lo siguiente. Los fotógrafos, que somos un grupo de personas solitarios, caminantes, viajeros, de todo tipo, fotoreporteros, somos un gremio muy diverso. Y sin embargo, hemos visto que en las últimas décadas han comenzado a publicarse cada vez menos libros de fotografía. O sea, publicar bien es costoso, y eso lo sabemos. Ahora, a mí se me ocurre una idea, ministro o ministra, que pudiera ser útil, que es tal vez buscar la manera de establecer algún tipo de convenio para que el colectivo fotográfico pueda también beneficiarse de la importación de productos fotográficos que son muy costosos. Entonces, un independiente tiene que pagar un precio más alto de lo que paga afuera. Entonces, como somos parte del gremio, del ecosistema de las artes gráficas, pues los invito a que piensen que podemos establecer algún tipo de convenios para que finalmente podamos beneficiarnos más de ese ámbito que es común a todos nosotros y que vive el libro, escrito, ilustrado y de todo tipo. Gracias. De Santa Fe. Muchacho Santa Sofía. ¿Quién? Él. Venga, La por joven. favor, dinos tu nombre, hermano. Buenas, un placer. Mi nombre es Maurice Rauseo. Yo soy director ejecutivo de una imprenta, una editorial independiente especializada en cómics. Ahí tiene nuestro producto, un cómic de altísima calidad realizado aquí. A pesar de que tenemos, como empresa, hemos tenido todo en contra, ha sido un trabajo de constancia y de tener un sueño a largo plazo que va de la mano, que es con lo que quiero hablar hoy, y quiero aprovechar este espacio, muchas gracias, justamente hablar de la importancia de la industria cultural, de la empresa y de las industrias que crean historias, del storytelling y del entretenimiento, para internacionalizar los valores del venezolano. Voy a poner como ejemplo a la industria del cómic de Japón, el manga y el anime. Una barrera con la que me encontré al principio de mi trabajo como editor siempre fue: el cómic venezolano no vende, o el venezolano no consume cómic. Y es una falacia, porque aquí hay eventos donde más de 200 personas van todo el tiempo a disfrutar de cómics hechos en una isla en Japón. Es porque es gracias a esta industrialización de este producto de entretenimiento que el japonés ha internacionalizado sus valores y ha podido competir y de alguna manera equiparar y superar, por ejemplo, la hegemonía que tenía en el siglo XX comunicacionalmente el cómic estadounidense. Entonces, si nosotros como nación pretendemos hacer lo mismo, tenemos que impulsar todos los sectores del país, incluyendo el sector del entretenimiento, incluyendo el sector de la industria de lo que personalmente yo me dedico, el cómic, y lo que puede evolucionar a una industria del cine industrializada, que nos permita trabajar a nivel individual. ¿Cuál es la importancia de tener el hincapié en la industria y de poder contar con mecanismos públicos que permitan el nacimiento de nuevas empresas constantemente? Que es así como va a haber de verdadera pluralidad en los discursos que vemos ahí, en los discursos que están expuestos en las películas, en los cómics, en los periódicos. Es esa diversidad y esa libertad de expresarnos lo que va a hacer que los venezolanos seamos cada vez más iguales y que lleguemos cada vez más lejos. Entonces, yo la verdad veo con muy buenos ojos el hecho de que actualmente se esté virando en términos de políticas económicas y que haya un reconocimiento hacia esa necesidad de industrializar de nuevo el país. Yo quiero ver con buenos ojos que el hecho de que gracias a que hay que hacer ahora todo de cero nuevamente, gente de mi generación tiene la oportunidad de ser los primeros y los precedentes de hacer cosas grandes en este país que tiene un futuro brillante. Muchísimas gracias. Mira, disculpa, La Convención de Cómics Venezolano. La Convención de Cómics Venezolano. una desviación profesional. Cuéntanos de la revista. ¿Cuántos ejemplares edita? ¿Dónde se vende? ¿Cuánto cuesta? Nosotros lo comercializamos principalmente a través de nuestra página web, lignoproductions.com, ligno escrito con Y. Imprimimos muy pocos ejemplares, imprimimos a demanda, precisamente por lo costoso que sería ser
lo costoso que sería hacer una inversión para imprimir a partir de 1000 ejemplares, lo cual incluso a niveles industriales de otros países es muy poquito. Ayer en el encuentro con editoriales de Colombia, ellos nos hablaban mínimos de ejemplares de 5000. Entonces yo decirles ejemplares de 1000 aquí era poquito y yo estoy realizando ejemplares de 50, pero quizá 30. en articulación con las cámaras les interesa a ustedes. Claro. La época digital. Claro. Entonces, esos números lo que nos han permitido es poder tener el producto en el mercado como un poquito margen de ganancia, pero ofrecerlo y que la gente vea la calidad que tiene el producto venezolano. También una barrera con la que nos hemos enfrentado nosotros como editorial es poder desmontar esa imagen que tiene el venezolano, el prejuicio que tienen los mismos venezolanos, que somos en ese sentido nuestro propio enemigo, de que el cómic venezolano o las historias, lo que está hecho aquí en Venezuela es de una calidad mediocre. Eso no es así, como bien está el ejemplo del cacao, como está bien el ejemplo del chocolate acá y del café. Todo lo que hace el venezolano tiene el potencial de tener una calidad increíble y nosotros somos en parte prueba de ello. Estamos en este modelo pequeño precisamente para poder crear la demanda suficiente para algún día llegar a los números que necesitamos para hacer una industria grande y poderosa, no solo en Venezuela, sino en términos de Latinoamérica. En una conversación previa con los compañeros, yo les decía, como Picasso, que la musa existe, pero te tienen que encontrar trabajando. ¿Alguien más? Por favor. Ayer, compañero, hablaba de aquello que usted dice que amor con hambre no dura, pero yo sacaba lo de la pasión, le decía eso, porque existió un editor que vino del sur, su padre era Benito Milla, quien fue el que creó Monte Ávila Editores, hoy latinoamericana. Leonardo Milla, heredó una importante editorial que se llamó Alfa, Editorial Alfa, donde tenía a Mario Benedetti, o sea, eran sus más autores más populares, y bueno, él tenía relación con todos los escritores de América Latina, Octavio Paz, con toda la intelectualidad latinoamericana y mundial. Y él decía, Leonardo Milla decía, Raúl, a mí me gusta mucho hacer pizza, me gusta mucho la pizza, yo podría montar un restaurante de pizza, pero lo que más me gusta es hacer libros. Entonces, esa es la diferencia entre un editor que puede distinguir que hay cosas que son negocios, pero hay otras que son sus pasiones inherentes y que es lo que le gusta hacer. Por eso este muchacho sigue bregando por su pasión, por su sueño. Gracias. Hola, por acá Mayerlin del Centro de Estudios de Caracas, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica sí a la educación, a la investigación, pero usa el libro como un método, un instrumento, ¿para qué? Para la difusión de ideología, de identidad, de cultura, de patrimonio, etcétera, a través de todos y cada uno de los autores que tenemos. Nosotros como institución siempre en este emprendimiento, porque es un emprendimiento, habla de la fundación, sin quitarle el carácter pertinente que es lo educativo y de la investigación y de formación, o sea, viéndolo como un emprendimiento para aportar a lo que es a la economía y para nosotros poder seguir haciendo investigaciones y poder seguir sacando libros, al menos en formato digital, porque ya sabemos que imprimir un libro es sumamente costoso y los libros que imprimimos, bueno, Rodrigo y parte del equipo acá en general, que hay varios, saben que sacamos libros, con fotografías, libros textos solo, pero nos cuesta procesar e inclusive conseguir financiamientos para los mismos. Nosotros que jóvenes como tal apostamos a lo que es el emprendimiento cultural para seguir haciendo nuestras cosas, ¿cómo haríamos nosotros para canalizar ayudas? Porque a la fundación no les dan créditos bancarios. Ya eso lo hemos tocado en múltiples espacios, no hay créditos. Como nosotros, jóvenes, que estamos vinculados a ciertas instituciones educativas sin fines de lucro, cómo optamos al financiamiento o al apoyo o a iniciativas tanto públicas como privadas para que ayuden a seguir fomentando esto, en localidades como Caracas y múltiples ciudades,
pero de esa localidad en localidad vamos vamos incrementando, vamos impulsando lo que es la diversificación de la economía, y lo que es la diversificación de la economía a través, sí, del sector educativo, sí, a través del sector de la investigación, y que de alguna manera esos cultores, esos creadores que se acercan a nosotros como instituciones, tengan una retribución también de pago por todo el esfuerzo creativo de más de 40 años de experiencia, porque más de uno me ha tocado que tienen 40, 50 años en el oficio, y se acercan a difundir su obra, pero, o sea, no se tienen los medios ni los mecanismos económicos para poder materializarlo. Es parte de las incertidumbres que nosotros como jóvenes que emprendimos y decidimos hacer algo por nuestro país desde la independencia, ¿a quiénes vamos? ¿A quiénes recurrimos? Porque a veces llegar a un ministerio, y lo digo así abiertamente y no es de manera de crítica destructiva sino constructiva, vamos a un ministerio, vamos a algún ente y tocamos la puerta y es como estrellarse con una pared. O sea, no hay posibilidades de mediación o de atención, o reciben las cartas o las solicitudes, pero no la procesan. Como nosotros en estos casos, a través de las cámaras y de la plataforma y de la oportunidad, porque he estado escuchando y tratando de como llevar el hilo de las propuestas, cómo de alguna manera nos pueden ayudar a nosotros, así como los compañeros de Santa Sofía, que ya hemos hecho trabajos igual que con los compañeros de programas Amigos de Noveno Arte, cómo nosotros hacemos para que nos puedan ayudar en todo este proceso, pues porque queremos contribuir, y la única manera de compañeros que son historiadores, antropólogos, sociólogos en general, es contribuir a través de su educación, de su oficio, pues. Esa es la pregunta que tengo, la incertidumbre, y sobre todo agradecer este espacio que se da para conversar y dialogar, pues, y que proyectos se visibilicen de alguna u otra manera. Y de resto, muchísimas gracias, felicidades a la FIRBEN y a todos los que están acá. Carlos Ortiz, editor, que se está estrenando en la Feria Internacional del Libro de Venezuela con su nuevo sello, Garza Mora. Gracias, buenos días. Bueno, quería hacer el comentario como persona dedicada a este oficio desde hace mucho tiempo, que en efecto la necesidad de que haya una sinergia y sobre todo unos canales fluidos que pudieran ser muy explícitos entre todos los sectores que están comprometidos en esto, sea una realidad, porque si bien es cierto que está el elemento de la pasión y el compromiso que puede tener cada quien con ese oficio por lo que quiere lograr, y creo que sí que el ejemplo de Benito Milla y Leonardo Milla es muy bueno, porque entre otras cosas Benito Milla fue como el motor de algo tan importante como Monte Ávila Editores en su momento, en alianza con Simón Alberto Consalvi, a partir de un famoso presupuesto para otra cosa que terminó concretándose en una editorial como Monte Ávila, que era una editorial del Estado, que era una compañía anónima, por todo lo que le facilitaba a esa iniciativa desde el punto de vista del negocio. Creo que es una muy buena referencia porque ayuda a comprender que la manera de ver esto como negocio y como emprendimiento es fundamental, porque ayuda a comprender también hasta qué punto hay unos espacios naturales para correr los riesgos, para prever las posibles alianzas, para imaginar los posibles contenidos en relación con varias cosas que se cruzan. Una es que realmente hay muchas necesidades que atender, y atender esas necesidades pasa no solamente por poner a circular lo que se necesita, sino poner a circular algo que llene las expectativas de quien necesita algo. Porque muchas veces la gente o los sectores necesitan cosas, pero lo que aparece no cumple con sus expectativas. Y eso es parte del trabajo de fondo del editor, comprender que hay necesidades y expectativas, y que no es lo mismo hacer un libro, por ejemplo, para un libro de texto para los colegios sobre un tema específico, que hacerlo para investigadores, y eso ya marca unas líneas de trabajo distintas que implican visiones diferentes y necesidad de requerimientos, recursos, etcétera, etcétera, distintos. Pero digo todo esto porque en el caso del cómic, yo acabo de desarrollar con este fondo editorial nuevo que lanzamos, Garza Mora, una versión en cómic de Florentino y el Diablo, que es el poema de Alberto Arbelo Torrealba,
y es por sí mismo un cómic con todas sus características, pero al mismo tiempo es un producto que está pensado con unos materiales complementarios que están trabajados con el mismo criterio de diseño, estética, que sea útil para gente que necesita tener algo distinto en un salón de clases, por ejemplo, o para promover círculos y talleres de lectura. Y esto no lo digo como para decir que esa sea la referencia que se debe hacer, sino poner el ojo en qué y no perder de vista, creo que nos compromete a todos, que siempre cuando pensamos en industria editorial, si pensamos en industria es porque implica recursos, servicios, infraestructura, visión de negocio, perspectiva de largo plazo, pero eso no puede eliminar que al mismo tiempo es un valor cultural importantísimo. Y creo que un ejemplo de cómo nació la imprenta con Gutenberg es que, aunque se sigue discutiendo si el primer libro impreso por Gutenberg fue o no el famoso Misal de Constanza, lo cierto es que la Biblia fue el primer libro que se hizo con esa tecnología, porque estaba claro que había un público para ese libro, que ese público constituía una demanda real, estructurada, que de verdad se iba a poder vender, y que además iba a haber una expectativa de retorno de lo que se iba a invertir en eso en un tiempo razonable. Que la Biblia podía tardarse, hacer 3 Biblias podía llevarse 7, 8 meses, pero cuando las tenían que copiar a mano se llevaban 3 años. Ya había una expectativa. Entonces lo decía porque iniciativas como esta yo creo que ayudan a que ventilemos esto, pero no perder de vista siempre que tiene que haber una visión de negocio y una visión del valor que esto representa de forma armónica. Es un valor cultural, nos dará presencia como a los japoneses se lo ha dado el manga, que es una industria, y es también un negocio que hay que cuidar, y por lo tanto el compromiso de pensar muy bien cómo vamos a meternos en esto y cuál es la visión a largo plazo es importantísimo. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Solamente una segunda intervención sobre estos emprendimientos. Se abrió la segunda ronda. Sí, nada más porque... ¿Una ronda de café ya les dieron? ¿No les han traído el café? Ya no, ya son las 12. Que ahora es el almuerzo. Hace 2 semanas, ministros, tuvimos con Secomercio un evento muy bueno que fue la sala de emprendedores, de emprendimiento que hicimos en el IESA. Allí era tal vez una oportunidad muy buena para Roseo, para la compañera con su emprendimiento de su texto para ese momento. Existe la Cámara de Emprendedores, que está afiliada en Consecomercio y donde ustedes pueden vincularnos. O sea, buscando por medio de Consecomercio, lo enlazamos con las diferentes cámaras editoriales, del libro, de imprenta. O sea, existen diversas cámaras y cuando uno lo vincula por medio de Consecomercio, o sea, nuestro fin es únicamente relacionarlos con los demás y no solamente el financiamiento, porque seguramente el ministro ahorita se va a lucir a decir que sí, vamos a buscar un financiamiento muy bueno con algunos de los bancos del sector público, pero el sector privado, hay pequeños bancos que están deseosos en dar préstamos bancarios, inclusive puntos de venta en bastante accesible. O sea, puntos de venta en $70, por ejemplo, como lo vimos en uno de los patrocinantes que tuvimos en el Salón de Emprendimiento que tuvimos el fin de semana. Entonces, la idea es también no solamente tocar las puertas de los ministerios, que seguramente ellos con tanto que tienen que hacer, ver algo que le pueda impulsarlo, posiblemente entre nosotros, las relaciones que mantenemos constantemente con los ministerios, las puertas. No es decir, porque muchas veces cuando hablan de Fedecámara o Consecomercio dicen, no, es que yo no puedo llegar allá porque lo mío es pequeño. Es que ahora hay un cambio, bueno, ahora, desde hace muchos años, ya en Consecomercio y Fedecámara, con industria, todas las grandes cámaras empresariales que estamos, damos un paso para los pequeños empresas, la pequeña industria, el pequeño comercio, porque esa es la idea, que realmente entre todos podamos fortalecer, apalancar para el país, en beneficio del país, porque al fin y al cabo nosotros estamos acá desarrollando, impulsando. Esta es una feria que nosotros nos está dando un impulso, pero que también queremos llevar hacia otros países, la feria, el ícono de Venezuela en otros países. Entonces, si comenzamos a esperar de que nos ayuden, cuando nosotros podemos orientar
para impulsar más adelante fuerte, no solamente 50 revistas que puedas realizar, si tú metes 1000, pues las 1000 podemos llevarle a impulsar, no será a lo mejor 1000 semanal o mensual, sino cada trimestre, pero sí se puede apalancar para poder llevar adelante ese desarrollo. Y por lo tanto nosotros nos ponemos a disposición desde Consecomercio, yo como coordinador sectorial, los puedo vincularlo, o en diferentes cámaras que existan, si ustedes no son de aquí de Caracas, las diferentes cámaras de comercios regionales que en su mayoría están afiliadas en Consecomercio. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Don Carlitos Parra. Muchas gracias, Ernesto. Y yo, en primer lugar, soy Carlos Parra, gerente editorial Gala, empresa venezolana editorial que tiene 38 años de existencia, y yo tengo 32 años dirigiéndola. Cuando llegué a Editorial Gala habían 4 títulos, ahora tenemos unos 80. No es mucho tampoco, pero dentro de eso hay varias reediciones, varias reimpresiones, de modo que hemos hecho un trabajo. Yo soy uno de los que tiene pasión por el libro, yo soy matemático, en realidad, y soy especialista en desarrollo organizacional, y ese era a lo que me iba a dedicar. Pero mi amigo Julio Santos Oso me invitó a la editorial y me entusiasmé. Además yo he sido un lector desde muy niño y bueno, me convertí en editor, ¿entiendes? Y aprendí este oficio. Y estoy muy contento y soy de los que tienen pasión por el libro, y todo dinero que conseguimos se lo invertimos a los libros. Nos falta dinero para eso. Y celebro esta reunión que se está realizando aquí y que está impulsando el Ministerio de la Cultura, Finanzas, el Centro Nacional del Libro. Creo que no es nuevo, pero sí hay, o sea, que a lo largo de los años se ha hecho, se ha intentado. Pero en este momento que tanto lo necesita Venezuela, me parece un esfuerzo muy importante y muy valioso. Julio. Y quiero decirle entonces que nosotros pues celebramos este encuentro y que muchas de las cosas que se han dicho aquí las compartimos. Ahora, nosotros en el mundo editorial hay algo que no se ha tocado, un aspecto que no se ha tocado, que es el mundo de las librerías. Para una editorial es muy importante la librería, porque ese es el vínculo que tenemos con el lector. Podríamos vender directamente y nos ganaríamos lo que corresponde a la distribución, pero esa no es la política del asunto, y además no llegaríamos, más lejos llegamos con las librerías y los distribuidores de libros. Y ese sector pues está muy golpeado, como toda la industria, ¿entiendes? Editorial. Pero ese sector particularmente, y la cantidad de librerías que han cerrado en el país hace varios años es alta. Tuvimos épocas de esplendor, tuvimos. Yo recuerdo que por allá, por el 2000 y tanto, y hasta el 2014, 2015, pues tuvimos, las librerías pues florecieron, avanzaron, vendíamos bastante. Había una gran promoción por parte del Estado. Recuerden que el presidente Chávez fue un gran promotor del libro y en cada intervención que hacía pública, pues ofrecía, o sea, promovía el libro. Fue un gran promotor del libro, cuestión que hoy no hay un personaje así como que promotor como él. Entonces, luego del 2015 comenzamos a tener problemas. Y yo creo que quienes dirigen la Cámara, el Consecomercio y la Cámara del Libro, deben tener eso presente. No es que se abrió Colombia, no es que se abrió ABC, no, es que estuvo cerrado, porque lo cerraron desde allá, no desde aquí. No fue Venezuela quien cerró ese camino, fueron otros quienes lo cerraron, y eso hay que decirlo también claramente. No se puede decir, está bien, se abrió, no se abrió. Hay una política que desarrolló el Estado venezolano, el gobierno venezolano, para que eso ocurriera, y fueron ocurriendo las circunstancias, etcétera. Entonces eso hay que tener en cuenta, pienso yo. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, pues yo en realidad iba a irme por la línea de las librerías, pero voy a terminar este puntito.
hay que tener en cuenta que el Estado venezolano ha tenido inmensas dificultades después del 2015. Entonces, no ha sido posible que haya habido un chorro de dinero para invertir a esos libros. Sin embargo, yo creo que ha habido un esfuerzo y se está haciendo un esfuerzo. Y en este momento creo que el esfuerzo se está aumentando y eso me parece excelente, muy saludable y muy positivo. Y la alianza con las cámaras, excelente también me parece. Que las cámaras también debían pensar en poner de su bolsillo, invertir. Yo cuando era miembro de la Cámara Venezolana del Libro, por allá por 1996 o 1997, recuerdo los problemas que se presentaban, porque cuando se hacía la Feria del Libro, Julio, ¿te acuerdas? La Feria del Libro allá en la Plaza de Venezuela, siempre había problemas con la gente que iba a montar la feria. A pesar de todos los esfuerzos que la Cámara Venezolana del Libro era muy importante en esa feria y aportaba bastante en cuanto a imagen, porque el dinero lo ponía fundamentalmente el Estado venezolano. Entonces yo propuse en la Cámara en una ocasión, vamos a crear una empresa de feria, un poco imitando a Colombia, que tiene Colferia. Entonces vamos a hacer una empresa y entonces vendemos acciones y a cada uno le toca lo que le corresponde de acuerdo a las acciones que haya comprado. Y eso fue como que si hubiera propuesto que viniera el diablo y nos acabara todo. Todos le sacaron bulto y todos se opusieron al asunto. No están dispuestos a invertir, a ponerle, ¿entiendes? Y hoy en día lo vuelvo a decir, podríamos hacer una empresa abierta con el Estado venezolano, que sería el mayor inversor porque tiene más dinero, supongo yo, o puede, y tiene más mecanismos. Y hacemos un palacio de feria y no andamos que todos los años que vamos, la Filben va para acá y va para allá y qué sé yo, y hay cosas buenas y cosas que no son buenas, en fin. Eso. Ahora, vuelvo con el asunto de la librería porque me interesa mucho, porque también tiene que ver con Librerías del Sur. Que también el Estado tiene que ver cómo hacemos para promover que las librerías vuelvan. Claro, eso depende de cómo se vaya mejorando la situación económica y la propia industria editorial. A medida que vayamos mejorando, también habrá gente que se anime de nuevo a abrir librerías, ¿no? O a revitalizar la que tiene. Pero el Estado puede jugar un papel muy importante allí, particularmente Librerías del Sur. Yo creo que Librerías del Sur, que es una cadena del Estado, debería ser fortalecida, potenciada, establecer una política clara de criterios que le ayude a sostenerse, que no sea simplemente que el Estado la sostenga y la financie, porque eso es bien difícil. Pero eso es una cadena importante que vale la pena fortalecer. Y desarrollar una política que facilite abrir librerías y bueno, la librería. Y en cuanto a los libros, también le voy a decir a mis amigos de las cámaras y a los que importan libros, aquí también hay que tener cuidado, y el Estado venezolano tiene que estar pendiente de eso, porque aquí se importaban libros que no, ¿cómo se llama?, que presentaban deficiencias con relación a lo que a Venezuela. Por ejemplo, recuerdo unos mapamundi que circulaban donde el Esequibo no aparecía como propiedad de Venezuela, como parte del territorio venezolano, o unos mapas que imprimieron en Colombia. Fueron más de 500.000 mapas que se imprimieron en Colombia, bien bueno, pues estaban todos los estados venezolanos, conocían ellos más que nosotros, ¿entiendes? Y yo vendí bastantes de esos, como de distribuidor, que también distribuimos. Pero ese mapa no tenía el Esequibo. Entonces el Estado venezolano tiene que estar pendiente de eso también. Entonces, y los editores, los importadores que traigan libros o cualquier otro material, tienen que ver si eso está en consonancia con la historia de Venezuela, porque había muchas cosas ahí que contradecían la historia de Venezuela. Eso también hay que decirlo claramente y lo digo. Y volviendo a la librería, pues con Librería del Sur, yo creo que Librería del Sur tiene que ser potenciada, repotenciada y pasar a una política que facilite su financiamiento, que no dependa absolutamente del Estado, porque consume bastante, creo yo, y es muy importante. Y en este momento es casi de los pocos vínculos que tiene
los lectores con las editoriales, con el mundo del libro. Y me voy a quedar aquí, porque ya dije lo que quería decir. Les agradezco a ustedes por haberme escuchado y amigos de las cámaras, soy amigo de ustedes también y por supuesto que trabajaremos juntos, además de cuando podemos volver a la cámara, Julio, ¿entiendes? Yo sé que nos han estado llamando, pero habrán el momento. Muchísimas gracias. Julio te va a decir, disponga usted de la cámara, señor Carlos. Gracias, Carlos, por recordarme de algo que quería conversar. Este año la Cámara Venezolana del Libro cumplió 70 años de vida. Fue fundada en 1953. Y este año también, en el marco de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril, hicimos una actividad que se llamaba la Ruta de las Librerías, que creo que hasta ese momento fue inédita en Venezuela. Consistió en un autobús que salió de la Plaza Francia y fue recorriendo 5 librerías icónicas de la ciudad, entre las cuales estaba la Librería del Sur en su sede creo que fue la de... exactamente. Y luego pasó por el Buscón, algunas cuantas, tampoco se podía hacer tan largo, pero fue una actividad maravillosa que reimpulsó el mundo de las librerías. Ahora bien, las librerías también se han visto de alguna manera afectadas por la crisis, algunas han tenido que cerrar en su gran mayoría porque eran librerías muy especializadas y la demanda bajó lo suficiente, otras se han reinventado, ahora aparte de libros también pueden vender papelería, juguetería, bueno, como cuando entras a una farmacia que te consigue, hasta te llevas un chocolate. Entonces eso también es válido de alguna manera para que esos locales puedan mantenerse. Y estoy seguro que en la medida de que va aumentando la demanda, pues habrán más actores interesados en instalar librerías, porque al final el libro está asociado a la educación, a la cultura, al conocimiento, y el humano, el venezolano, es una persona interesada en conocer, en saber, y de ahí, desde ese punto de vista, el libro siempre va a estar presente. Claro, el libro se va reinventando. Hay ahora mayores facilidades para conseguir libros que antes no conseguías, porque hay muchos libros que se pueden conseguir de manera electrónica, aunque la tendencia ahora, por lo menos en el área educativa, es volver al libro impresa, porque bueno, después de una experimentación de varios años, pues se ha llegado a la conclusión de que el libro digital no es lo más adecuado para los niños. De hecho, el presidente Maduro lo dijo en la inauguración, que él quiere establecer una política de libros impresos en las escuelas. Pero a su vez, esa misma situación del libro electrónico que facilita primero la lectura de libros que por condiciones, vamos a decir, de la economía no son rentables para imprimir, también ha permitido que muchos autores independientes tengan ahora la posibilidad de cumplir su sueño de publicar su libro. Por ahí, por cierto, está uno de nuestros afiliados, Pan House, que se dedica precisamente a esa labor de la producción de autores independientes. Ellos cumplen su sueño, producen su libro en pocas cantidades, la impresión bajo demanda lo permite, como ha permitido la iniciativa de Morris y sus cómics, y de alguna manera de ahí a lo mejor sale, quién sabe, un bestseller, un libro que empieza con pocos ejemplares, pero que gusta en el mercado, pues se puede convertir en eso. Exactamente, lo cuenta todo, vayan por allá a buscar ese libro. Y bueno, creo que entonces definitivamente el libro está más vivo que nunca, y es cuestión, a través de estas reuniones y de esa iniciativa que termine siempre en acción y en ejecución de medidas, podamos de nuevo disfrutar de muchas librerías y muchos libros. Gracias. Gracias. ¿Que nos va a mostrar esto? Ah, del Ministerio de las Comunas, qué bonito. ¿Tu nombre es Marcel? Mira, también es... ¿Tu nombre? ¿Cómo se dice? Morris. Fíjense que también las comunas está haciendo cómics venezolanos, que
Ministerio de las Comunas. Bien. ¿Hay otra intervención? ¿No? Ah, tercera ronda. La segunda. Antes que el hambre apremie, pues vamos a ser breve. Yo le quiero hacer un llamado a todas estas personas que han manifestado su intención de moverse hacia una etapa superior, que nosotros en la Asociación de Artes Gráficas estamos precisamente para promover ese tipo de iniciativas y hay muchos afiliados que están dispuestos a apoyar los emprendimientos que son de pequeños volúmenes. Ahí en la asociación hacen vida muchas empresas del sector digital que son las llamadas a manejar estos ejemplares de pocos volúmenes, y acérquense a la asociación, búsquenos en las redes sociales como AIAG o Asociación de Industriales de Artes Gráficos en Internet. Acérquense, que ahí van a tener alguna respuesta y algún acompañamiento para lo que ustedes necesitan. Gracias. Para cerrar estas intervenciones, vamos a hacerlo con tinta, papel y vida. ¿Con quién? Una pequeña intervención nada más. Dale, pues. No les quito mucho tiempo, solo como ya se han estado mencionando todas las partes de la producción del libro, me parecía que era importante mencionar la parte de los profesionales que se encargan del libro, que bueno, mencionaron que fue un elemento importante en los premios que se ganó la Cámara de Gráfica, ¿no? Que a pesar de las limitaciones técnicas, los profesionales del libro y de la impresión gráfica salieron laureados, ¿no? Entonces yo creo que es importante, estoy seguro que se ha pensado y debe haber discusión al respecto, pero quería aprovechar el espacio para mencionarlo, que se generen políticas hacia los profesionales de, no solo los escritores, ¿no? Y escritoras, que son obviamente parte fundamental pero también el sector, exactamente, por ejemplo, ahí le pasaron ese libro que es de un compañero, fue casualidad, pero me parece que va en esa misma línea como lo que habló el compañero fotógrafo, ¿no? Del tema de la importación también de los equipos, porque además muchos de los profesionales de la arte gráfica, como me presento, soy César Mosquera, soy diseñador, ilustrador, también hago cómic, tengo contacto con los compañeros de PANA y bueno, he conocido también la iniciativa del compañero de Ligno Production, pero creo que este tipo de materiales, como digo, no lo acabo de conocer, pero me llamó mucho la atención porque justamente era lo que estaba pensando, no solo también la importancia de material técnico, de iniciativas de formación, educación, o sea, está la carrera de la UNED de diseño integral, está la carrera de UNED de arte del diseño, pero creo que hace falta más participación y más políticas tanto del sector privado como público en esa área, ¿no? Tanto como para los que ya estamos, digamos, en ese sector como profesionales, como para las nuevas generaciones, que son las que van a hacer los libros, ¿no? Entonces, bueno, era eso simplemente. Muchas gracias. Gracias, César. Sayago, cuéntanos de esta revista, ¿vale? Bueno, realmente, no, esa se la traje para acá. Sí. Buenos días, mi nombre es Alex Sayago. Yo soy asesor en producción gráfica. Pégate más el micrófono. Haciendo unos trabajos me di cuenta de que necesitábamos herramientas para llegar a la conclusión del producto. Y bueno, esto fue creado en base a eso. Es simplemente una revista que te dice a los diseñadores cómo le va a quedar el color cuando vayan a la imprenta. Eso es básicamente lo que es esto. Pero si lo vemos bien, es una herramienta súper importante para todos los diseñadores. Bueno, no pensaba que iba a pasar esto, yo simplemente vine a regalar una revista y se llegó hasta aquí. De todas maneras, muchas gracias por todo. Vamos a finalizar con tinta, papel y vida. Gracias, hermano. Bueno, aquí finalizamos con tinta, papel y vida en las cerramos. Tinta, papel y vida. Bien, buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Néstor Currar Ciniegas. Soy editor desde hace 38 años. Tinta, Papel y Vida nació en el año 85. Nacimos por casualidad porque estábamos estudiando en la universidad y andábamos por ahí defendiendo a los presos políticos y nos allanaron la imprenta. Y llegamos al mundo de la literatura infantil. Hemos recorrido muchas cosas por allí. Tenemos más de 100 títulos hechos a lo largo de estos años. Pero yo quisiera, como mi intervención, centrarla en lo siguiente.
el tema de la palabra, la lectura, la escritura y la oralidad, es decir, el mundo editorial, primero lo tenemos que ver como una industria, donde hay un conjunto de actores y todos esos actores son importantes. Y en segundo lugar, la clave es que si no tenemos lectores, si no tenemos una política de promoción de la lectura, si no tenemos una sensibilización hacia la familia para promover la lectura libre, para la lectura en libertad, en la escuela y en la comunidad, en la comuna, ¿verdad? Así como está allí el arte de ponernos de acuerdo, vemos las cosas de manera fragmentada. Tenemos que ver la cosa sistémicamente, integralmente. Y tiene que ser en el que necesitamos entonces un elemento articulador. Fíjate que, por ejemplo, voy a poner esto aquí un momentico. Por ejemplo, nosotros cuando editamos un libro, pensamos en el niño como un sujeto, en el niño como una persona que tiene la capacidad de poder pensar, imaginar. O sea, la palabra te llega a la imaginación porque la literatura infantil es el trabajo de la imaginación y la lúdica. Y entonces a través de eso, ¿verdad? Todos nosotros nos dormían escuchando cuentos, echándonos cuentos y soñábamos. Y a través de ese sueño venían los valores, venían los principios y venía la responsabilidad individual y colectiva de cómo vamos a ser en un futuro adultos responsables con nosotros, la familia y la sociedad. Es decir, que la lectura, el libro, no es cualquier bien, es un bien, yo digo humano, un bien significativo para la formación de la conciencia. La lectura tiene que ser un instrumento de formación de la identidad de un pueblo. Nosotros tenemos que publicar libros indígenas. Mira, nosotros tenemos una colección de libros indígenas que, por ejemplo, la ilustró nada más y nada menos que Alfredo Almeida. Nosotros estudiamos el bachillerato con los libros de la Fundación La Salle. ¿Y quién era que los hacía? El maestro Alfredo Almeida. Un indígena que puede representar en una gráfica la cultura de un pueblo, en este caso los Ibi, pero nosotros tenemos 32 pueblos indígenas, por lo cual en la Constitución tenemos 33 idiomas en este país. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, mirar esa semilla en la construcción del sujeto, Ernesto, para poder construir ciudadanos con responsabilidad individual y social? Y solamente, bueno, nosotros ahora también estamos publicando otros géneros, ¿verdad? Tenemos otros géneros, además de los niños, pero el libro en general es un instrumento de formación de conciencia, por lo menos así lo estamos mirando. Y en ese sentido creemos que tiene que haber un elemento articulador con todos los actores, privados y públicos, que nos permita comprender y debatir y llegar a un acuerdo sobre lo que significa esto y cómo lo vamos a instrumentar. Por ejemplo, yo pienso que eso sería un elemento importante del día de hoy, comenzar a generar ese elemento articulador para construir, creo que hay avances ya importantes, ¿no?, que se han dado, para poder construir la concreción que decía el compañero, el plan de acción, porque sin plan de acción no podemos ir a ningún lado. Lo otro que pienso, Ernesto, es que nuestra presencia en Filbo tiene que ser una presencia de Filbo en Bogotá, porque ahorita son ellos los invitados. Ahora nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá. Y vamos para allá, vamos a ir entonces de una manera organizada, de una manera con una propuesta, con elementos que nosotros podamos promover, los autores venezolanos, que podamos promover la cultura venezolana, que podamos promover la calidad gráfica y estética, ética y estética de Venezuela allá, porque además es lo que tenemos más cercano. Yo conozco la Feria de Bogotá, he ido varias veces, incluso estuve en Frankfurt también, fui becado como editorial alternativa en el año 98, y cuando uno amplía la mirada, dice, claro, nosotros podemos producir en Venezuela desde cómics hasta cualquier tipo de literatura, ¿verdad? Yo en este momento también soy asesor de editoriales infantiles en Venezuela y creo que tenemos que darle un impulso al libro en general, no solamente al infantil, sino al libro en general. Creo que ese sería dos propuestas interesantes para poder avanzar, que tenga significado este
este encuentro valiosísimo, oído, ¿no? Este es un encuentro valiosísimo. Yo creo que esta feria ha abierto una puerta importante. Estuvimos en la rueda de negocio ayer, hemos estado en contacto con un conjunto de compañeros. Creo que es importante este intercambio. Estamos construyendo un método, estamos construyendo una ruta, un protocolo de cómo vamos a ir avanzando hacia allá, pero solamente en el diálogo y en el intercambio de saberes y experiencias es que podemos avanzar rápidamente como lo demanda el tiempo, la historia y la humanidad. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Mira, Papote, Andrés Aguilar, un muerto muy singular, se llama su novela. Gracias. Vas a decir, muy especial, perdón. Muy brevemente. Muy breve. La verdad es que nosotros no podemos ser mezquinos, ni tanto con los editores particulares como el gobierno como editor. No se olvide que tenemos una guerra fuerte contra Venezuela. 900 y tantas sanciones, no se llaman sanciones, se llaman medidas coercitivas. Eso ha traído como consecuencia de que seamos pobres ahorita en ediciones. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos necesarios. Es verdad, vamos a ir a Colombia, a la Feria de Colombia, vamos a ir, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero vamos a ir en minusvalía porque no hemos podido acabar con el ciclo de sanciones que están sobre Venezuela, porque nos hacen económicamente débil. Y a veces hay que solucionar el problema de la comida, el problema de la vivienda y no de los libros, que ciertamente, como decía García Lorca, cuando tenga hambre deme medio pan y un libro. Eso es lo que quería decir. Estamos en guerra todavía, y es una guerra muy dura contra Venezuela. Venceremos, claro que venceremos, porque las tenemos bien puestas para vencer, tanto mujeres como hombres. Gracias, Papote. No, jamás. Bueno, ya vamos a cerrar, ministra. Sí. Usted me dice... Bueno, de verdad ha sido una extraordinaria jornada. Ministro, te agradezco, Ernesto, por invitarnos a disfrutar y a debatir. Uno se va con mucha claridad de las cosas. Estábamos comentando la posibilidad esta semana de hacer una reunión más técnica que nos permita como buscar la ruta definitiva para destrancar estas cosas que no son difíciles realmente. Me encanta esta oportunidad de ver juventud y experiencia también participando de estos temas que pareciera no ser un tema de la juventud, el tema de los libros. Y si es así, fíjate cómo vimos la participación de estos jóvenes talentosos, emprendedores, y que bueno, están en parte de esta industria, ¿no? Viéndola así. Bueno, Ernesto, gracias por invitarnos. Les pongo, él mencionaba Morris mencionaba que en Venezuela hacemos productos de calidad, y eso es verdad, completamente cierto. Y no es una excepción el libro ni nada de lo que se produce que tenga que ver con la industria gráfica en Venezuela. Y como decía Julio Masparrote, todo, no, mentira, lo decía Claudio. Todo, la industria gráfica está en todo, está desde el reparto de delivery, desde el empaque donde recibimos, no sé, una pasta, el ticket, cualquier cosa, el agua, esta misma, el café, la pastillita, las medicinas, está allí, está la industria gráfica presente en todo, ¿no? Eso es totalmente cierto, y además ha sido siempre de calidad, y lo decía Morri. No es que es cualquier producto. Realmente lo que se produce en Venezuela, los libros, son de calidad. O sea, desde quien lo escribe hasta quien lo edita y quien lo imprime. O sea, es el contenido y la presentación es extraordinariamente de calidad. Igual estas revistas que se están produciendo, yo no creo, bueno, uno medianamente ha participado en muchas cosas y tú no ves
una impresión de tanta calidad y cómo se produce. O sea, está también muy vinculado al ingenio y a la creatividad de los venezolanos. O sea, somos más allá de simples programas de diseño, sino que la creatividad del venezolano es impresionante. Y se ve en los diseños que vemos de marketing, para promover una marca, para promover los emprendedores, por ejemplo. Cuando tú vas a la feria de los emprendedores, la creatividad desde el nombre, desde la marca, o sea, de cómo se imaginan una marca y qué nombre le colocan, Coroto. O sea, y entonces le hacen forma, o sea, hay mucha creatividad en cada una de las cosas que producimos en Venezuela. Y luego, cómo presentamos las cosas que tienen que ver con la industria gráfica. Es decir, hay gran talento en Venezuela, hay gran creatividad y la industria gráfica, pues, sepan ustedes que todo nuestro esfuerzo de parte del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, de su ministro, que bueno, nos trajo hoy domingo, tempranito, a acompañarle a participar de este debate, que les repito, nos vamos aquí de una vez a trabajar en intentar presentar rápidamente las soluciones a todo lo que ustedes hoy han planteado. Gracias. Bueno, gracias, mi querida ministra del Comercio Nacional, Delis Álvarez. Yo voy a cerrar con algunas cosas muy puntuales, pero como aquí están presentes los hermanos de Colombia, Giraldo, ¿será que tú quieres dar un saludo final aquí? Daniela, vente, por favor. Deberían, porque están mira, son los primeros que llegaron fueron ellos, están desde el principio. Así es, son más puntuales. Somos los más puntuales. Correcto. Daniela, di tu nombre por favor para que te registren. Bueno, buenas tardes, yo soy Daniela Sánchez Russo del Grupo de Literatura del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estamos Andrés y yo en representación del ministro Juan David Correa y del resto de nuestra delegación, que se compone de escritores, músicos, editores, libreros. Por una parte, agradecerles que nos hayan hecho país invitados. Sabemos que los lazos que nos unen son históricos y son realmente importantes para pensar el futuro de los dos países. Estamos súper interesados en poder hacer alianzas con respecto al medio del libro y al medio cultural. Estaba escuchando a los compañeros con mucho interés hablando sobre la posibilidad de hacer intercambios de publicación, de coedición, es decir, que nuestras fábricas del libro y las suyas se puedan compartir. Los esperamos en la Feria del Libro de Bogotá, esperamos contar con su presencia allá y que podamos seguir haciendo una agenda con respecto al libro y la cultura. Me interesó muchísimo también pensar las lenguas indígenas que compartimos, por ejemplo la Wayuunaiqui, y pensar cómo podemos trabajar ediciones compartidas para revitalizar estas lenguas, que tengan un material importante, trabajarlo en conjunto. Bien sabemos que la ONU nos pidió que por 10 años pensáramos en las lenguas indígenas y su revitalización, y creo que como países que comparten una frontera y con culturas comunes tenemos mucho por hacer. Entonces, por favor, yo voy a estar aquí toda la feria, acérquense o acerquémonos después y veamos los canales en que podemos promocionar ambos países, ambas culturas y lo que compartimos como naciones hermanas. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, muchas gracias. Qué bonita esta hermandad entre Colombia y Venezuela, en positivo. Miren, muy puntualmente, tenemos instrucciones de avanzar velozmente, sin demora, para eliminar los obstáculos del camino para una revitalización de la industria editorial y de todo el ecosistema del libro y la lectura en Venezuela, en las circunstancias concretas de la Venezuela de hoy. No nos vamos a demorar desanudando nudos. Vamos a agarrar una espada y la cortamos. La espada de Bolívar cortará los nudos. Esa es la instrucción que tenemos. ¿Ok? Alejandro. Como Alejandro Magno. Entonces, yo le planteo a la hermana ministra que no demoremos mucho esto. Hoy mismo, fíjate tú, hoy mismo yo les pido a todos los que han intervenido con sus propuestas y expectativas específicas que las coloquemos en negro sobre blanco. Y no hay excusa porque ustedes son gente de la escritura, de la impresión, del papel y de la tinta, ¿no? Así que si hay un sector que sabe poner las cosas en negro sobre blanco es este, para evitar la retórica, la dispersión o las incomprensiones producto de la escucha, ¿verdad?
Entonces, les pido a cada uno una hojita con el resumen de sus expectativas, con todas las normativas que estén en manos del Estado venezolano para revisarlas, y las revisaremos. Hay la voluntad de proceder, como les dije, con toda la velocidad del mundo. Si pudiera eso también transformarse en un levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Venezuela, les aseguro que todo eso sería todavía mucho más rápido. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, Daniela, tú no lo vas a creer, ojalá la próxima Filben la pudiéramos hacer allá en el sur del estado de Anzoátegui. Nosotros tenemos una planta de pulpa y papel, ¿cierto? Pulpaca, una inversión multimillonaria que inició la Revolución Bolivariana bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez, junto al bosque de Uberito, que son hectáreas y hectáreas de pinos sembrados. ¿Ah? Y esa es una reserva forestal para América Latina y para el Caribe y para el mundo entero, que si se levantasen las sanciones, pudiéramos nosotros avanzar, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro en otras instancias en el pasado, en una alianza público-privada para concluir la construcción de esa planta de pulpa y papel, y tendríamos nosotros aquí ese papel que hoy es importado. El grueso de la inversión está realizada ya, eso está en containers. Yo te voy a plantear, Delis, que pudiéramos hacer buscar a los compañeros que creo entiendo están a cargo del Ministerio de Industria, ¿verdad? Para que hagan una breve presentación del estado de esa iniciativa. Es probable que la inversión allí sea colosal, que no sea únicamente venezolana, ¿verdad? La que se requiera. Pero en todo caso, ¿por qué tiene que estar los consumidores finales de esa pulpa de papel ajenos a esta iniciativa? Si estamos todos, quizás funcione mejor. En un modelo en el que nosotros respetemos las especificidades de cada quien, que el sector privado respeta al Estado y el Estado respeta al sector privado y a los participantes de las distintas etapas de la producción editorial. Porque estemos claros, compañeros y compañeras, nosotros venimos de una guerra, estamos en una guerra que no se ha terminado, pero por fortuna dentro aquí en Venezuela hemos logrado crear estos escenarios. Aquí nadie se está transformando en su propia identidad, ni política, ni social, al estar aquí sentado en esta mesa. Nos respetamos en nuestra diversidad, pero tenemos la disposición, sobre la base del respeto, de avanzar juntos. Entonces les cuento algo para poner todo sobre la mesa. Mira, las editoriales pequeñas y las editoriales del Estado, en el caso de las librerías, que nos interesa mucho que reabran las que han cerrado y que se abran muchas más, oye, paren Dios y su ayuda para que sus libros estén colocados en lugares donde efectivamente estén a disposición del usuario. Porque entonces, si se asume la vitrina como una vitrina política también, entonces estamos en desventaja, ¿verdad? Porque entonces los títulos de gala de pronto no aparecen colocados como si aparecen otros. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? Yo estoy diciendo mentira. Porque en el caso de la exhibición cinematográfica nos pasa también lo mismo. El cine venezolano encuentra en los exhibidores un muro, y eso hay que decirlo, porque las películas venezolanas no se mantienen en cartelera porque hay un interés en que se vean las otras que son más rentables porque son de la industria de Hollywood. Entonces, ese tipo de contradicciones que en situaciones de guerra se vuelven antagónicas, insuperables, nosotros queremos superarlas. Vayamos al diálogo y vayamos a apoyarnos mutuamente, pero con respeto, por ejemplo, al tema de los contenidos. Nosotros, yo siento que tenemos toda la apertura del mundo a escuchar esos planteamientos que ustedes han hecho respecto de los libros de texto escolar. No hay una vocación monopólica del Estado respecto de la producción de textos escolares. Lo que no puede pasar es que la Revolución Bolivariana haya llegado aquí, se haya cambiado el concepto del 12 de octubre como Día de la Raza, Día del Descubrimiento, y se haya consagrado como el Día de la Resistencia Indígena, y haya textos escolares que sigan llamando al 12 de octubre como Día de la Raza, como si no hubiese una sola raza humana, o como que si a nosotros nos descubrió Colón, cuando fuimos nosotros los que descubrimos a una gente viniendo en un barco. O nos descubrimos mutuamente, mínimamente, para decirlo bonito, pues. ¿Ah? Entonces, si la política educativa y cultural va por un lado, esos textos escolares tienen que ir mínimamente respetando una política que es oficial del Estado venezolano. Aquí no estamos, digamos, diciendo que tengan que tener contenidos del PSUV ni de
absolutamente, de que haya propaganda política, pero sí un respeto a la normativa legal vigente y a las decisiones del Estado en materia educativa y cultural. Ahora, ¿se pueden producir los libros con respeto a esa política del Estado? Bienvenido sea el diálogo al respecto, porque además eso va a generar un ecosistema mucho más sólido. Miren, cuando se va a una reunión internacional, lo sabe más la ministra que yo, pero yo estoy aquí coleado. Usted se sienta con una contraparte de cualquier lugar del mundo y hay un programa del Banco Mundial que usted pisa una tecla y te aparece, este señor es de Venezuela, te aparece una torta con una distribución de un solo vistazo a ver cuál es cómo se distribuye el PIB venezolano, cuál es su balanza comercial. Eso pasa con cada uno de ustedes. Usted se sienta frente al sector editorial y ahí se ve qué tan diverso es. Mientras mayor dependencia respecto de una sola de las partes componentes, más vulnerables somos. Mientras más diversos estemos en nuestra actividad económica, tanto nacional como sectorialmente, somos más fuertes. Porque no dependemos de que haya un episodio en alguna de las partes componentes para que se pueda mantener actuando. Nosotros no podemos depender exclusivamente de un productor de libros de textos escolares, porque eso pone en riesgo los derechos educativos de nuestro pueblo. Desde el punto de vista logístico, operativo, eso no es sostenible en el tiempo. Que deba haber una participación del sector privado, bienvenida sea esta participación, como les digo, sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo. Sus intereses específicos los respetamos. Esperamos exactamente lo mismo, no nada distinto. Respeto también a los legítimos intereses del pueblo venezolano representados en una política pública. No quiero extenderme mucho más. Yo estoy feliz y contento. Yo les diría, pongámonos por plazo hoy mismo, sacrifiquemos un pedacito más de este domingo y que mañana en la mañana tengamos, Delis, esos planteamientos que ustedes han hecho en forma escrita, las sustanciamos, tú misma eres la secretaria, Ya yo noté todo. y entonces de modo que mañana en la mañana podamos elevar al señor presidente de la República una hoja de ruta de acuerdo con los planteamientos que ustedes han formulado acá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Seguro? Veo caras dudosas. Aprobado. Aprobado, entonces está listo. Muchas gracias. Fíjense que el lema de la feria se materializa una vez más: leer nos reencuentra. Gracias. Bienvenido siempre.